Hola, ¿qué tal, queridas mentes, almas en proceso de sanación? Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en este análisis de las mujeres que aman demasiado, un brillante libro que en los 90 se popularizó, fue un bestseller y muy interesante enfocado al público objetivo femenino, pero hemos estado trabajando precisamente en esas cuestiones donde hemos demostrado que el hombre también sufre estas mismas cuestiones y que la mujer que hoy eh, presenta casos similares a los que nos presenta este libro, ambos pueden contribuir a solucionar sus problemáticas con la comprensión que esta autora Robin Norwood nos ha legado a la humanidad. Libros que nunca deberían olvidarse dentro de nuestro escenario, dentro de nuestra educación como familia e incluso hasta escolar. ¿Cómo ves, Yareli? Coincido y más allá de esta parte como del marketing que se hace o que gira en torno a alguna obra, más allá de ello es como realmente detenerse, ¿no? Digo, hay muchos libros que están en estas listas de los bestsellers, Ujú. este es uno de ellos, pero de repente y a pesar de que formen parte de estas listas, pues nada más así como que, no, sí, qué padre que estén ahí en la lista, bye. Y no nos tomamos ese tiempo, ¿no? Para, a ver, ¿por qué está en la lista? Como esa partecita de la curiosidad de por qué está en esa lista, a ver qué tanto hay de cierto o incierto en él, ¿no? Y la verdad es que sí nos ha sorprendido en muchos sentidos porque nos ha aportado, pues, pues gran cantidad de información respecto al análisis de estas relaciones, pues inicialmente de pareja, ¿no? Pero como hemos visto en capítulos anteriores, pues realmente me encanta porque la génesis de estas relaciones se gesta desde, pues desde los lazos con la familia, ¿no? Principalmente pues con los padres. Lo queramos o no, ahí están. Sí, Freud se acercó muchísimo con todas estas cuestiones filiales originales y todavía hay gente que no lo cree o no lo quiere aceptar por la idealización o por el daño que sabemos existe y como ya somos adultos y como ya pasó hace mucho tiempo, cualquier tipo de daño al respecto, pues no queremos en ocasiones tocar heridas que sin saber, al no tenerlas resueltas, nos ocasionan estragos en nuestra vida como adulto en cualquier tipo de ámbito. Pues bien, Así es. veamos entonces. Pues entonces, queridas almas, empecemos. Ella es Yareli Caselín. Y él es Otep Said. Bien, mentes, vamos a empezar y nos quedamos en una parte interesante donde en este capítulo, es el capítulo 3, empezaron a adentrarnos en una codependencia muy interesante y vamos a darle continuidad a esto que dice así. Hola mente, alma en proceso de sanación. Ella es Yareli Caselín. Y él es Otep Said. Bienvenidas a este podcast. Y todo el mundo habla de la psicoterapia. ¿Pero qué es? Y todo el mundo habla de la psicoterapia. ¿Pero qué es? Esto es Alma Sana. Finalmente, algo se cortó. Supe que tenía que salir de ahí. Hasta entonces había sido desdichada, pero estaba segura de que era la culpa mía, de que, de alguna manera, yo podía ser más cariñosa y hacer que él deseara quedarse conmigo, hacer que sus padres me aceptaran e incluso que me tuvieran cariño. Estaba dispuesta a esforzarme más, al igual que con mi madre. Pero eso era diferente. Eso era una locura. No tenía dinero ni manera de conseguirlo. Entonces al día siguiente le dije que si no me llevaba a San Diego contaría a sus padres lo que había hecho. Mentí
y le dije que ya había llamado a mi madre y que ella me esperaba, y que si me llevaba allí no volvería a molestarlo. No sé de dónde saqué el coraje, porque en realidad pensaba que él me amaría o me mataría o algo así, pero dio resultado. Él tenía mucho miedo de que sus padres se enteraran. Me llevó hasta la frontera sin decir palabra y me dio dinero para un pasaje de autobús a San Diego y unos $15. Así fue como terminé en San Diego, en casa de una amiga. Me quedé allí hasta que conseguí empleo, después alquilé una vivienda con 3 personas más e inicié un estilo de vida bastante loco. A esa altura yo tenía absolutamente ningún sentimiento propio. Estaba completamente insensibilizada, pero seguía sintiendo aquella tremenda compasión, la cual me metió en muchos problemas. En los primeros 3 o 4 años salí con muchos hombres solo porque sentía pena por ellos. Tuve suerte de que las cosas nunca escaparían de mi control. La mayoría de los hombres con quienes me involucré tenían problemas de drogas o de alcohol. Los conocía en fiestas u ocasionalmente en bares, y ellos también parecían necesitar que los comprendieran, que los ayudara. Y eso era algo que era un imán para mí. La atracción que sentía Lisa hacia esa clase de hombres tenía sentido perfectamente desde el punto de vista de su historia con su madre, lo más cercano al hecho de ser amada que había experimentado. Lisa consistía en ser necesitada, de modo que cuando un hombre parecía necesitarla, en realidad le estaba ofreciendo amor. No era necesario que fuera amable, generoso ni cariñoso. El hecho de que estuviera necesitado bastaba para reavivar los viejos sentimientos que ella ya conocía e incitar su relación por proporcionar cuidados. La historia de Lisa continuaba. Mi vida era un desastre. También la de mi madre. Sería difícil decir cuál de las dos estaba más enferma. Yo tenía 24 años cuando mi madre dejó de beber. Lo hizo de una manera más difícil, sola en la sala. Hizo esa llamada a AA y pidió ayuda. Enviaron a 2 personas que hablaron con ella y la llevaron a una reunión esa tarde. Desde entonces no había bebido más. Lisa sonrió ligeramente por el coraje de su madre. Muy bien, queridas mentes, vamos a ver. Sales de una relación caótica, tomas una decisión empoderada, pero falta todavía más en la planeación cuando salimos de una relación compleja, porque eso nos puede llevar a otras todavía más caóticas. Adelante, Yareli. Sí, esta parte es algo muy común de, por ejemplo, no sé, terminan una relación y como siempre he pensado en esta parte de, bueno, no sé, aquí estamos hablando de una relación, ¿no? Pero incluso cuando haces algo que a lo mejor no te salió del todo bien, lo ideal sería, o a lo mejor no del todo bien, sino como lo esperabas, lo ideal sería un poco detenerte y revisar, ¿no? Pero dado que no tenemos esta cultura de, bueno, primero que equivocarse está mal, ¿no? Pensarlo, ¿no? Sí. Ajá. Segundo, que, ay, pareciera como que llegamos a un punto en el que solamente se actúa de manera mecánica. Y Sí. entonces, ajá, esta parte de que dices, híjole, a ver, o sea, como por qué esta relación no funcionó, a ver qué está pasando, o no sé, como lo ideal sería eso, ¿no? Pero no pasa. Y luego es como, de si no funcionó, pues es por ella o por él, ya, me voy a la siguiente, y en la siguiente sucede algo muy similar, ¿no? Y en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, hasta llegar al punto en donde dicen, no. Ayer venía escuchando una canción así como de que casi que no nacieron para ser amados, ¿no? Entonces, es esta parte mecánica en la que crees que hicimos hace tiempo atrás un contenido de que pues el tiempo no cambia nada, ¿no? Sí, sí. Ajá, y aquí pues pasa
prácticamente lo mismo, o sea, el hecho de que dices, bueno, ya salí de una relación caótica, bastante caótica, ¿cómo le dicen ahora? Demasiado tóxica, ¿no? Ajá, sí, ya saliste, ¿y luego qué? Si no hay un proceso en el que realmente tú revises qué es lo que está sucediendo, pues todas tus relaciones van a terminar exactamente en lo mismo o incluso mucho peor. Porque no basta tampoco como que, sí, ya la terminé y listo, bye. Ajá, ok, está bien, de entrada está padre, ¿no? Pero, y luego, ¿qué va a pasar? O sea, el patrón está ahí. Y como tú no lo has descubierto, no has entendido, no has entendido de qué se trata, pues lo vas a volver a hacer. Y no es que diga así como, no tiene la capacidad de hacer algo diferente, no, obviamente no es por ese lado, sino es un poco por el hecho, o bastante por el hecho, de no tener claro ese patrón que está impidiendo que puedas tú iniciar una relación diferente. Sí, y Arely nos dice algo sumamente interesante, que las decisiones viscerales tienden y más en las circunstancias en las que Lisa comparte su vida, decisiones viscerales tienden a ocasionar también efectos que visceralmente no sabemos cómo trabajarlos, cómo direccionarlos. Miren cómo suceden las cosas con ella. Tiene que mentir que tiene compañía para salir de una que ya no le es grata. Cuando te encuentras en casos similares, donde ciertamente hay determinados asuntos desagradables, pero dentro de todo Lisa no se encontraba en riesgo su vida como para poder posiblemente haber tomado decisiones un poco más calmas, resolver su asunto, su trastorno, su trauma psicológico, para que al salirse las decisiones que tomase en un futuro fuesen las más conscientes sin repetir esos patrones, porque sucede que la soledad te hace tomar decisiones de codependencia, de, de decisiones autodestructivas, donde por no estar sola, en el caso de Lisa, te entregas y te entregas y te entregas hasta llegar a un punto en el que posiblemente el vacío sea ya más que innecesario. Y consideren que Lisa llegó a psicoterapia con Robin Norwood. No sé bien cuál fueron la recomendaron, me parece. Pero, ¿por qué no ir antes? La falta, la cultura escasa de tomar psicoterapia y todavía de buscar las soluciones que vayas descubriendo en ella es bastante escasa todavía. Hay que reforzar esas situaciones porque de otra manera vas a seguir normalizando, una palabra que tanto hemos utilizado acá, las acciones y los efectos que te vayan llegando en tu vida. Y más cuando ya ahorita ya estamos entendiendo con este asunto de Lisa que efectivamente nuestras relaciones filiales originales afectan sobremanera todo esto. Lisa era consciente, pero a su vez también le seguía echando la culpa a su madre, en vez de ya con la adultez, con la madurez que tenía en su pensar, eso debía empezar a cesar. Veamos. Dice, realmente debió de llegar a ser insoportable, porque era una dama muy orgullosa, demasiado orgullosa para llamar a menos que estuviera desesperada. Gracias a Dios, yo no estuve allí para verlo. Seguramente me habría forzado tanto que hacerla sentir mejor que ella nunca habría recibido verdadera ayuda. Mi madre había comenzado a beber realmente mucho cuando yo tenía unos 9 años. Yo volvía de la escuela y ella estaba tendida en el sofá, dormida, con una botella a su lado. Mi hermana mayor se enojaba conmigo y me decía que yo no quería ver la realidad porque jamás admitiría lo mala que era. Pero yo amaba demasiado a mi madre que para permitirme siquiera advertir que ella estaba haciendo algo malo. Éramos muy unidas. Por eso, cuando las cosas empezaron a desmoronarse entre ella y mi papá, quise compensarla.
Su felicidad era para mí lo más importante del mundo. Yo sentía que tenía que compensarla por las cosas que hacía mi padre y que la lastimaban. Y lo único que yo sabía hacer era ser buena. Entonces, era buena en todas las maneras en que sabía hacerlo. Le preguntaba si necesitaba ayuda con algo, cocinaba o limpiaba sin que me lo pidiera. Trataba de no necesitar nada para mí. Pero nada daba resultado. Ahora comprendo que yo asumí dos fuerzas increíbles, de increíble poder, el deterioro del matrimonio de mis padres y el creciente alcoholismo de mi madre. No tenía oportunidad de solucionarlo, por eso no evitaba, pero eso no evitaba que yo lo intentara y que mi culpa a la misma cuando fracasaba. Y que me culpara a mí misma cuando fracasaba. Verá, la infelicidad de mi madre me dolía mucho y sabía que había áreas que yo podía mejorar. Mi trabajo en la escuela, por ejemplo. En eso no me iba demasiado bien porque, por supuesto, en casa estaba bajo mucha presión, tratando de cuidar a mi madre, preparando la comida y finalmente trabajando afuera para ayudar. En la escuela solo me quedaban energías para un trabajo brillante por año. Lo planeaba con esmero y lo mostraba para que las maestras vieran que no era una idiota, pero el resto del tiempo apenas pasaba. Para mantener, no me esforzaba de verdad. Pero mis calificaciones no eran buenas, y mi padre gritaba y mi madre lloraba. Yo me culpaba por no ser perfecta y seguía esforzándome más que nunca. En un hogar gravemente disfuncional como este, donde hay dificultades aparentemente insalvables, la familia se centraba en otros problemas, más simples que en cierto modo prometen ser solucionables. De esta manera, el trabajo y las calificaciones escolares de Lisa se convirtieron en el foco de atención de todo, inclusive de Lisa misma. La familia necesitaba creer que ese problema, de ser rectificado, traería armonía. Interesante, queridas mentes, cómo los hijos pasan a ser el foco de atención para desquitarse, en ocasiones, lo que el padre no puede resolver, echando la culpa incluso a los hijos o esperando una idealización de los hijos para sentirse menos miserable ante las decisiones que tomamos como adultos. Interesante es ver cómo la presión de un hijo ante el reconocimiento de ese hecho busca perfeccionarse en todos los ámbitos, pero nada es suficiente. Y Lisa nos marca algo interesante, que es un patrón genial. Vas a buscar en ocasiones tratar de salvar el hogar con las fuerzas que tengas y muchos padres en estas situaciones no observan que la baja calificación del hijo, en ocasiones no, ante los problemas familiares, el hijo no es que sea rebelde arbitrariamente, no es que el hijo baje calificaciones o sea muy perfecta porque por una expresión natural. Porque en el caso de Lisa las calificaciones fueran bajas, pero en el caso de otras personas que nos escuchan las calificaciones pueden ser geniales. Porque su pensar es, no daré más problemas y me volveré perfeccionista hasta llegar a un trastorno, el trastorno de el perfección. ¿Cómo estás, Yare? Pues me quedé pensando en cuántas veces llegan a sesión ubicando la supuesta problemática en alguna actitud de los hijos, en alguna conducta de los hijos, o incluso porque son remitidos de la escuela, ¿no? Y al final esto pues nada más es parte de un distractor, o sea, es como un síntoma de que sí algo está sucediendo, pero no encontramos esa génesis en ello. Es decir, no sé, de repente, imaginemos, me gusta a mí pensar de esta parte como para explicarlo con analogía de cuando pues estás enfermando de lo que sea, ¿no? Lo que quieras, ponle el nombre que sea, eso no es lo relevante. Y solamente dices, no, pues me duele la cabeza, ¿no? Ok,
y se toman algo para el dolor de cabeza, ¿no? Cuando en realidad el dolor de cabeza es un síntoma de que hay algo que en tu cuerpo no está funcionando de manera adecuada. Entonces, el dolor de cabeza no tendría que mitigarse con un analgésico, tendría que ser interpretado como esa alarmita, como ese aviso que te está dando de que hay algo que se está afectando en tu cuerpo, ¿no? Pero otra vez, no tenemos o carecemos de esa enseñanza, ¿no? De nuestro cuerpo, de que te dice que hay algo que no está bien y no le das pastilla para que se quite ese dolor, sino lo ideal sería, bueno, tengo que revisarme médicamente para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y lo mismo sucede con estas situaciones, ok, a ver, el que el hijo tenga tal o cual actitud, el que tenga un muy alto o muy bajo desempeño escolar, tendría que ser un como parte de estos síntomas, ¿no? Un aspecto en el que algo está pasando y no es como de, sí, llevo al hijo y listo, sino, ok, algo más está pasando, ¿no? O sea, querer como de pronto sentir que funcionan aparte de, es algo interesante, como de pronto y pudiéramos pensar, no, pues es que es como él en su mundo funciona así, ¿no? Algo está fracturado en su mundo. Me encanta esta parte porque, o sea, es así como si ellos no formaran parte de este contexto en donde se están desarrollando y algo extraño está sucediendo para que actúen de esa manera, ¿no? Y me encanta, o sea, lo veo así como esta parte de un distractor y me encanta en el sentido de que, bueno, o sea, de pronto ya voltearon a ver que hay algo que está sucediendo, pero nada más se quedan hasta ese punto, ¿no? Algo está sucediendo, algo está pasando, arréglamelo. Sí, y esto se incrementa cada vez más. En la pandemia se incrementó los índices de violencia intrafamiliar. No se incrementaron divorcios porque pues, no están funcionando juzgados o no estaban funcionando juzgados, pero todos estos trastornos ocasionados por un trauma, donde el hijo se vuelve perfeccionista o donde el padre le pide perfección al hijo a razón de su incompetencia o su necedad por solucionar las cosas con su madre en este caso, el hijo está en una disyuntiva y empieza a generar odio y el perdón vendrá muchos años después por este odio. Bueno, ¿y por qué me pides a mí perfección si mírate tú? Y es un ciclo que afecta a la relación padre-hijos o madre-hijas. Entonces, almas en su familia aprendan en verdad a comunicarse, porque los patrones de nuestros hijos no nada más se repetirán, sino seremos impedidos a observar que esos patrones se los heredamos nosotros. Bien, sigue y las cuestiones con Lisa dice así. Había una intensa presión sobre Lisa. No solo trataba de solucionar los problemas de su padre al tiempo que cargaba con la responsabilidad de su madre, sino que también se la identificaba como la causa de esa desdicha. Debido a las proporciones monumentales de su tarea, nunca experimentó el éxito a pesar de sus esfuerzos heroicos. Naturalmente, su sentido del propio valor se resintió en forma terrible. Una vez llamé a mi mejor amiga y le dije, por favor, déjame hablarte. Si quieres puedo leerte un libro. Solo necesito a alguien del otro lado en la línea. Ni siquiera creía merecer que alguien escuchara mis problemas, pero ella me escuchó, por supuesto. Su padre era un alcohólico en recuperación que asistía a AA. Me costaba muchísimo admitir que algo andaba mal, a menos que la culpa fuese de mi padre. Realmente lo odiaba. Licia y yo bebimos nuestro té en silencio unos momentos mientras ella luchaba con amargos recuerdos. Cuando pudo continuar, simplemente dijo, mi padre nos dejó cuando yo tenía 16 años. Mi madre ya se había ido
Ella tenía 3 años más que yo, y en cuanto cumplió los 18 consiguió un empleo de tiempo completo y se marchó de casa. Entonces quedamos solamente mi madre y mi hermano y yo. Creo que comenzaba a ceder a la presión que yo misma me imponía para mantenerlo a salvo y feliz y para cuidar a mi hermano. Entonces fui a México y me casé. Volví y me divorcié. Después anduve con muchos hombres durante años. Unos 5 meses después de que mi madre ingresó al programa AA, conocí a Gary. El primer día que pasé un rato con él estaba drogado. Paseamos en el auto con una amiga que lo conocía y él estaba fumando marihuana. Le agradé y me agradó. Y ambos nos separamos, nos pasamos esa información a través de mi amiga. Y ambos por separado nos pasamos esa información a través de mi amiga. De modo que pronto me llamó y vino a visitarme. Hice que posara para mí mientras yo lo dibujaba, solo por diversión. Y recuerdo que me sentí abrumada de sentimientos por él. Era la sensación más poderosa que había tenido por un hombre. Otra vez estaba drogado y sentado allí, hablando lentamente. Usted sabe cómo hablaban bajo el efecto de la hierba. Y tuve que dejar de dibujar porque mis manos empezaron a temblar tanto que no podía hacer nada. Sostenía el bloc de dibujo inclinado, apoyado sobre mis rodillas, para que él no pudiera ver cómo me temblaban las manos. Hoy sé que a lo que yo reaccionaba era el hecho de que él hablaba como lo hacía mi madre cuando había estado bebiendo todo el día. Las mismas pausas largas y palabras cuidadosamente seleccionadas que salían como demasiado recalcadas. Todo el tiempo y el cariño que yo sentía por mi madre se combinaban con mi atracción física hacia él como hombre apuesto, pero por entonces yo no tenía idea de lo que estaba reaccionando así. Entonces, por supuesto, lo llamé amor. ¡Uhú! Bien interesante esto, mentes. Cuando tienes problemas intrafamiliares y empiezas en la edad de la punzada, vas a empezar a generar el patrón de querer tener pareja, uno bueno, no pareja, novio, para poder escapar un momento de tu cotidianidad estresante. Los besos, el abrazo, conforme vas creciendo, se empieza a volver en la entrega sexual, en la entrega en sentimientos, forzar lazos, ver lazos donde no los hay, obsesionarte por quien te rechaza. Eso va a ser vital, ¿eh? Te vas a obsesionar sí o sí con quien te rechaza, por más que observes que eso mismo hace tu padre con tu madre o tu madre con tu padre. Pues lo aprendiste muy bien, así como esta mujer que aprendió a sufrir, ¿no? ¿Te acuerdas que Sí, líneas atrás decía? sí. Yo ya había aprendido, ya sabía sufrir. Así, igualito, te obsesionas, sí, sería la palabra correcta, con estas relaciones en donde como respuesta obtienes un rechazo, ¿no? Que va muy de la mano también con esta parte de la baja, poca o nula tolerancia a la frustración, y a esta le agregamos el hecho de que cuando algo te sale mal, se saltan esa parte de revisar por qué te salió mal y solamente te enfocas en te tiene que salir bien, vuélvelo a hacer hasta que te salga bien, y no hay esa parte que en la que dices, bueno, a ver, alto, ¿por qué me salió mal? ¿No? O sea, te saltas inmediatamente. Es más, pareciera que culturalmente equivocarnos está mal, ¿no? Y por lo tanto minimizas la parte del error, tratas como de ocultarlo, meter las miguitas debajo del tapete para que no se den cuenta que algo está saliendo mal o que algo salió mal, y en consecuencia generas como de, ok, que nadie se dé cuenta que me equivoqué y voy por el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue y regándola una y otra vez y todas las veces que sucede, ¿no? Y hay algo interesante con lo que nos comenta Yareli. Cuando terminas o la relación con la persona con la que pretendes algo no resulta como quisieras, te apegas
al qué tal si, al demostrarte, porque recordemos que Lisa se volvió perfeccionista en la escuela, se volvió perfeccionista en tratar de salvar a su familia descuidando la escuela, pero hay casos donde te vuelves perfeccionista en la escuela y también quieres salvar, o por lo menos no dar más problemas de los que ya se tiene, papá o mamá, divorciado o juntos. Y siendo adulto, ese cuidado, ese querer salvar, ese perfeccionismo, se transforma en obsesión con otra persona a la que tiende a abusar de ti constantemente, te entregas una y otra vez, y el resultado siempre será el mismo, se abusa de ti, a razón de que quieres evitar que el otro piense que tú eres la del problema. Y cuando se repite este factor en las relaciones que busques con las personas una y otra vez, te empiezas a comprar de que efectivamente tienes tú un problema, que tú eres la que falla constantemente porque siempre buscas hombres del mismo corte, buscas mujeres del mismo corte y entonces piensas, puta, el del problema soy yo. No, no tal cual. Sí, te fijas en personas de ese corte, ¿vale? Pero tiene un porqué que no has resuelto, que está lo más seguro en tu inconsciente. Entonces te empiezas a obsesionar para demostrar que vales. Porque recordemos que Visa tiene un desvalor, ¿sí? ¿Y qué es eso del amor propio? ¿Cómo poder obtenerlo? ¿Cómo poder recuperarlo si jamás en mi casa me enseñaron lo que es siquiera la definición de valor? ¿Cómo obtener algo, Yareli, que nunca hemos tenido, que nunca se nos enseñó, que nunca pudimos definir? Lo más fácil sería actuar en consecuencia y decir, y es que estoy segura que lo has escuchado un montón de veces, es como de, pues a mí me tocó así. Sí. Y bajo esta justificación de, pues a mí me tocó así, y por eso estoy todo, pues dañado, tal cual, ¿no? Por eso estoy así, y pues eso fue lo que a mí me tocó y yo no conocí. Ay, eso me encanta cuando escucho a alguien que dice, pues es que yo solo conocí esa forma. Y dices, ok, va, te la compro, pero luego ¿qué? ¿No? Ya, supongamos que sí. ¿Conociste o solamente estuviste en contacto con una forma de pseudo desarrollarte, ¿no? Ajá, ok, pero ¿y luego qué pasa? Es como si no careciéramos de esa capacidad de poder hacer las cosas de una forma diferente, es decir, de autovictimizarte, de tener esta autocompasión y decidir cómo hacer algo de una forma diferente. Y ahí es donde entra en gran medida el acompañamiento fundamental de la psicoterapia, ¿no? Si te quedas tú solamente en esta fase en la que de autocompasión, de sentir que pues eres la víctima hoy para siempre, pues nada más te vas a quedar como en esta parte de la contemplación. Yo no digo que sea algo que esté alejado de un proceso que puedas iniciar para gestar una nueva forma de relacionarte con las personas, no. Está padre, ¿no? O sea, que te caigan los 20, que medio te des cuenta de algunas cosas y eso, pero también eso es peligroso porque sin una guía adecuada te puedes quedar ahí para siempre. Te puedes quedar en esa parte de, ay, por favor, auxilio a alguien que me rescate porque sufrí tanto, que estoy tan en esa vida de sufrimiento que no hay algo que me pueda sacar de aquí y por eso, o en consecuencia, vivo de la manera en la que estoy viviendo. Bien, y agreguemos el hecho de que ya identificamos que hay una idealización de parte de la madre que Lisa forjó. O sea, el padre es el desgraciado, la madre es la víctima en este proceso, ¿sí? Entonces hay idealización por querer salvar o por como dice Yareli, por la autovictimización,
Entonces empiezas a justificar la victimización, el alcoholismo del otro, cuando habría que pensar con profundidad al respecto de por qué un padre o madre es alcohólico cuando no es obligado a hacerlo. ¿Por qué tomar esa vía? Una vía que se ha incrementado en las últimas décadas. Un escape. Bien. Y Continuemos es en... que Dime. al final esta forma de escape tiene un gran alcance porque otra vez está haciendo esta parte nada más como de, sí, es que la parte que más me encanta es explicarlo a partir del analgésico, o sea, no te está dando cuenta de por qué te duele, por qué está lanzando esa alarma al cuerpo de que hay algo que está mal. No, nada más de pronto y dices, no, pues me duele la cabeza, me tomo algo para el dolor de cabeza, ¿no? Ujú. Cuando en realidad debería ser, me está doliendo la cabeza, hay algo que está mal, que estará pasando, ¿no? Pero como no nos enseñan esta parte, pues entonces decimos no, algo para que se me quite el dolor de cabeza. Y así vamos, ¿no? No. Seguramente no soy capaz de establecer una relación con una pareja porque yo estoy haciendo algo mal, ¿no? Y entonces en consecuencia no, pues mejor me voy a tomar algo con mis amigos para que se me olvide un rato. ¿No has escuchado esto? Sí. Para que se me olvide un rato. Ajá, ya se te olvida un rato y luego ¿qué? Por eso decía que es algo muy similar con lo del analgésico, ¿no? Te sientes bien un ratito y sale lo que sigue. Y así, o sea, esta parte es algo muy interesante. Me tocó apenas atender a una persona con esta situación de alcoholismo tal cual, ¿no? Y me decía justo esta parte de pues que los primeros como momentos en los que empezaba a tomar era la parte que le gustaba más porque se sentía bien, se sentía muy eufórico, se sentía, híjole, o sea, todo bien, ¿no? Ya la parte en donde le daba como el bajón, pues era la que ya no disfrutaba nada, pero creía que pues ese era el costo por haberse sentido tan bien al inicio, pero sobre todo porque podía, fíjate curioso, podía conectar con sus emociones y le decía, bueno, okay, conectabas con tus emociones, pero luego que venía la parte en donde ya no quería saber nada de ellas, ¿no? Y aquí es donde te decía, o sea, realmente entra totalmente el papel del psicoterapeuta, ¿no? Okay, ya hiciste contacto con tus emociones, lo que sigue, ¿no? Porque si no sabes qué hacer, pues las emociones te van a ganar. No vas a tener ni idea de qué hacer con ellas, de cómo establecer esta comunicación con ellas y puede ser que te devasten y que de ahí no te puedas mover hacia ningún lado, ¿no? Y de ahí que le tengan tanto miedo a esta confronta con las emociones. Sí, y ese miedo es lo que te hace ir de esas situaciones de escape, de analgésico. Muy bien, muy completo. Y vamos a ir cerrando con lo siguiente, mentes. El hecho de que la atracción de Lisa hacia Gary y su relación con él empezaran tan poco tiempo después de que su madre dejara de beber no fue una casualidad. El vínculo que ambas mujeres se había cortado. El vínculo que unía a ambas mujeres nunca se había cortado, aun cuando las separaba una considerable distancia geográfica. Su madre siempre había sido la primera responsabilidad y el vínculo más profundo de Lisa. Cuando la joven comprendió que su madre estaba cambiando, que se estaba recuperando de su alcoholismo sin su ayuda, reaccionó por miedo a que ya no la necesitaran. Pronto, Lisa estableció una nueva relación de profundidad con otro individuo adicto. Después de su matrimonio, sus relaciones con los hombres habían sido superficiales hasta que llegó la sobriedad de su madre. Se enamoró y resaltó que cuando Norwood escribió
enamoró, lo hizo entre comillas. Se enamoró, entre comillas, de un adicto cuando su madre recurría a Alcohólicos Anónimos en busca de ayuda y apoyo para recuperarse. La culpa. Lisa necesitaba una relación con una persona activamente adicta para sentirse normal. Lisa siguió describiendo la relación de 6 años que tuvo con Gary. Gary se mudó al apartamento de ella casi de inmediato y dejó en claro, durante sus primeras semanas juntos, que en caso de que alguna vez tuvieran que elegir entre comprar droga y pagar el alquiler, para él, la droga siempre estaría primero. Prioridad de chingada madre. Sin embargo, Lisa estaba segura de que cambiaría, que llegaría a valorar lo que tenían juntos y querría preservarlo. Estaba segura que podía ser que la amara como ella la amaba. Gary rara vez trabajaba y cuando lo hacía, fiel a su palabra, utilizaba sus ingresos para pagar marihuana y el hashish más costoso. Al principio, Lisa la acompañó en el consumo de drogas, pero al ver que interfería con su capacidad de ganarse la vida, lo dejó. Después de todo, era responsable por mantener a ambos y tomaba su responsabilidad en serio. Cada vez que pensaba en decir a Gary que se marchara, después de que él había vuelto a sacarle dinero del bolso o cuando al volver exhausta del trabajo, encontraba una fiesta en el apartamento y cuando él no había venido a casa en toda la noche, él compraba una bolsa de comida y lo esperaba con la cena lista y le decía que había comprado un poco de cocaína especialmente para compartirla con ella. Y la decisión de Lisa se esfumaba mientras se decía a sí misma que después de todo, Gary la amaba. Qué bonita relación de codependencia. Claro, porque el amor lo soporta todo, ¿no? A fuerzas, y es que como la mamá había cambiado, pues este también va a cambiar. ¿Por qué? Porque dentro de todo ella, a pesar de que no estuvo directamente relacionada con el último cambio de su madre, Lisa se sentía culpable por no haber estado ahí, pero a su vez sabía que lo que ella había hecho dio resultados a lo mejor a largo plazo. Y ¿por qué Gary no iba a ser diferente? Si normalizó esas acciones. Lo agarró como de proyecto. Entonces encontramos algo interesante, queridas mentes. Esa sensación de querer salvar al mundo, de que por ese cambio, por ese esfuerzo vas a valer, es totalmente dañina. Es totalmente un trastorno. Es totalmente inaceptable para alguien que no sabe lo que es el valor propio, pero sabe que existe. Encontrarte en situaciones de este tipo. Muy bien. Interesante cómo Lisa soporta con tal de sentirse valorada, útil, amada, y al normalizar la vida de drogas, que bien puedes estar normalizando la vida de abuso, bien puedes estar normalizando la vida de estarte arrastrando por el amo, cuando observas que tu madre soportó años vivir así, cuando te das cuenta que tu padre soportó años vivir así, bueno, entonces es normal, así es la vida de matrimonio. Y lo vas a empezar a notar, queridamente, desde tu etapa de noviazgo, que tanto te arrastras por el hombre o por la mujer que te trata como si fueras basura. ¿Normalizas que te arrastres por esa persona? ¿Normalizas que ella te trate así? ¿O te vas al extremo de decir que todas las mujeres y todos los hombres son iguales? Que las mujeres son unas putas y los hombres son lo peor que le puede haber pasado al planeta. ¿Te vas a ir a esos extremos? ¿De arrastrarte o de cerrarte? Todo por normalizar, por no expresarte, por no tener ya hoy como adulto, si puedes mantener a alguien bajo estas circunstancias, sola también puedes invertir en tu terapia. Y peor si tienen hijos, el patrón será heredado con mucha mayor fuerza. Así es, totalmente.
y es que se convierten en esta especie de ciclos viciosos, ¿no? En el que de repente y en algún punto no encuentran una forma de cómo salir de él, y los intentos fallidos son porque se sigue evitando realmente en donde se empezó a gestar este tipo de situaciones, ¿no? Y es que pues no es fácil darse cuenta de que las primeras relaciones que se empiezan a gestar a nivel interpersonal pues son las que se generan en el núcleo familiar, y que pues, en gran medida van a definir el cómo nos vamos a relacionar con las demás personas, incluso cómo nos autoengañamos tratando de dar unas explicaciones falsas del porqué de que nuestras relaciones interpersonales no funcionen. Y aquí viene la parte del autoengaño en donde dices, yo estoy haciendo todo mal, o del otro lado, donde dicen generalmente, es que los demás tienen un problema, ¿no? O sea, tú no, son los demás, por eso tus relaciones no funcionan. Caes de un lado, caes del otro, o te quedas a la mitad solo contemplando que no funcionan, pero luego te resignas y dices, no, pues ya, esto nunca va a funcionar. Así de, pues si encuentro una relación con alguien, pues ya es mejor, ¿no? A estar solo o sola, pues ya es algo. Ya, pues para acompañarnos, ¿no? Como para hacernos compañía está bien, por ese miedo a la soledad. Y aceptas cualquier cosa. Y cuando Sí, posiblemente exacto. y cuando posiblemente llegue algo sincero, no lo sabes valorar. Te da miedo la entrega, tal como lo hemos visto anteriormente. La entrega hacia algo sincero, hacia algo grande, hacia algo que está fuera de tu control, porque la relación de Lisa siempre pretendió ella tenerlo bajo control. Pero ¿qué ocurre cuando llega alguien sano, más estable, resuelto en muchos asuntos de sufrimiento básico? Te da miedo echarlo a perder. O te da miedo la relación. Te da miedo el Porque éxito. sientes que no te sientes identificado, ¿no? Porque esto es normal, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Me hace de comer? ¿Cómo? O sea, ¿me trata con respeto? ¿Sí? Entonces se generan trastornos y se piensa que ante esa situación nueva de entrega, de sinceridad, hay un peligro, cuando curiosamente con el pinche drogadicto no encuentras ese peligro. Cuando con el novio prospecto gañán no ves peligro, pero sí lo ves ante esa entrega sincera. Oye, ¿y qué peligroso es esto? Te decía hace un ratito de que lo agarró de proyecto, ¿no? O sea, literal. Sí. Fíjate cómo es tan interesante. Esto a mí me llama mucho la atención. Cómo a través del supuesto cambio que generas en el otro, es esa forma de decir, ay, soy bien chingona, lo estoy haciendo bien, ¿no? Lo estoy cambiando. Es algo que me encanta, como de que sí, o sea, agarran a alguien de proyecto para no iniciar su propio proceso. Se agarran a alguien de proyecto y entonces piensan que lo están haciendo bien, cuando en realidad están distrayendo totalmente la atención de esa revisión de sí mismos y prefieren hacerlo o depositarlo en alguien más, ¿no? Y entonces la medida de su éxito o fracaso se mide a partir del cambio del otro. Sí. Mentes, escríbenos si tienes alguna situación similar en este aspecto. Escríbenos si te encuentras en esa edad del noviazgo y te empiezas a obsesionar, a arrastrar, si has identificado en esto el patrón por el cual te encuentras sumido o sumida. Y dinos cuál ha sido tu experiencia, anónima por supuesto, si es que gustas, cómo
esto te pudo haber ayudado a identificar un patrón y que ahora a lo mejor no sepas cómo romperlo, para que lo abordemos en estas próximas sesiones. Y hay muchas cosas todavía en el tintero que, siguiendo la lectura, estarás encontrando. Seguimos todavía con el pendiente, aún en misterios sobre la definición del amor. Hoy se nos suma la definición sobre el valor propio y todas las preguntas que de esto surgen. Muy bien, queridas mentes, eso ha sido todo por hoy en esta última sesión. Nos vemos la semana próxima. Por favor, analicen esto, compartan, comenten, denle like o dislike si esto les ha sido de utilidad, y si les ha sido de utilidad también, pero negamos en principio lo que se comenta, porque darse cuenta de lo que estás haciendo con argumentos se sufre, se niega en un inicio. Y coméntanos si en algún momento esa identificación con lo que hemos estado abordando incluso hasta te ha llegado a ofender, porque es parte de tu proceso y es plenamente normal. Muchísimas gracias, queridas mentes. Ella es Yareli Caselín. Y él es Oter Said. Hasta luego. Haz conciencia, haz conciencia, haz psicoterapia, 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 psicoterapia.